comenzamos a las 5 de la tarde, pero nos conectamos a través de las redes a partir de las 6 de la tarde para ya arrancar con el tiempo de la enseñanza bíblica. Un consejo, mis hermanos, a pesar de que digamos nosotros que arrancamos a las 6 de la tarde la enseñanza bíblica, yo aconsejo que usted se tome el tiempo allá donde usted está, si puede hacerlo, de arrancar a las 5 de la tarde, orando, por ahí una media hora orando, como solemos hacer en el culto presencial. Y después, una media hora adorando al Señor, para que usted llegue a las 6 de la tarde a escuchar la palabra con mucha más amplitud espiritual, amén, con mucha más disposición de su espíritu y su mente y su alma para escuchar la palabra. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que Dios nos hable el día de hoy. Amén. Y nos ministre. Amén. Bueno, bendito Dios, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de tu presencia, Dios, en esta tarde. Agradecidos, Dios, por esta oportunidad que nos das. Elevamos acción de gracias por todas las cosas poderosas, Dios, por todas las maravillas que tú, Señor maravilloso, envías sobre nuestras vidas, por todo manto tuyo, amado Señor, por causa del sacrificio que en la cruz de Calvario fue ofrecido, Señor, y la vida eterna como el más grande regalo, una vida eterna, Señor, llenos de tu presencia, delante de ti, Señor. Ese es nuestro anhelo y es el regalo que hemos recibido, Señor, por haber creído en el Hijo de Dios, Señor, no por nuestros méritos, no porque hayamos tenido, maravilloso Dios, un currículum, Señor, apropiado de vida, sino porque hemos creído. Y haber creído en el Hijo de Dios, en el sacrificio de Él, nos ha permitido que el Padre dispense para nosotros la vida eterna, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús. Y nosotros te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que perdone nuestros pecados. Que la sangre de Jesús nos lave, Señor. Y la unción del Santo Espíritu venga a nosotros, en el nombre de Jesucristo. Desata tu poder en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, Señor. Desata algo precioso, Señor, desde tu boca y tu corazón, para que seamos nosotros bendecidos, para que seamos nosotros edificados, para que seamos nosotros confirmados, atornillados, Señor maravilloso, en la salvación, Señor, en la naturaleza de ciudadanos de los santos, Señor, en la naturaleza de hijos del Altísimo, Señor, de coherederos con Cristo. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Y si esta palabra la escuchan, Dios, personas que aún todavía no se han rendido a ti, Señor, que este es el tiempo para que el Espíritu Santo y la palabra, Señor, toquen los corazones y haya oportunidad para el arrepentimiento, Señor. Llénanos de ti, Señor. Bendice nuestras familias, nuestras casas. Bendice las congregaciones y glorifícate en medio de todo, Señor. Rechazamos, anulamos, Señor, todo lo que venga del error, de la confusión y de la oscuridad. Y solamente la verdad, lo que viene de ti, lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y asimismo, Señor, así como fue enviada la palabra, para no volver vacía, Señor, sea provechosa y rinda un rédito, Señor, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Iniciamos un nuevo tiempo de palabra. Amén. Hoy el mundo católico, que no es pequeño, no es poco, está celebrando lo que se conoce como el Viernes Santo, que según el dogma y la doctrina católica es el día en que murió el Señor. Lo cual ya en otros estudios hemos comprobado que no fue así. Es imposible que el Señor haya muerto un viernes y haya resucitado un domingo. ¿Por qué? Porque
De viernes a domingo solamente realmente hay 2 días. De viernes a sábado 1, de sábado a domingo 2. Y la palabra dice que al tercer día resucita. Pero más allá de eso, más allá de si es el viernes o no, lo cual ya hemos comprobado que no es el sentido del viernes o de lo que significa la pasión y muerte de Jesús. Desafortunadamente, la religión se ha apoderado de un discurso, ¿no? Se ha apoderado de un rotulaje. Cuando las estadísticas salen a la luz, dicen que somos más o menos 2.000 millones de cristianos. Pero esas estadísticas consideran que todo el que haya sido o que haya emergido del catolicismo romano, del ortodoxismo romano y de lo que se conoce como las religiones protestantes, somos cristianos. El título de cristiano comenzó a usarse en el primer siglo en la iglesia de Antioquía. Antes de existir ese nombre, el cristianismo se consideraba, el rótulo que le daban a los cristianos eran los del camino. Ese era el nombre de los cristianos. Después se consideró que era apropiado cambiarlo a cristiano, como una forma de abarcar a todos aquellos que siguen a Cristo. De ahí viene la palabra cristianismo. Pero a través del tiempo se deformó ese concepto. Como siempre, las revoluciones culturales, religiosas, sociales se apoderan de ellas una minoría, la secuestran, y ellos son los que definen a partir de allí qué es y qué no es. Entonces, para dirimir esto, hermano amado, para dirimir esto es sencillo. La palabra dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La palabra del Señor dice: por el fruto se conoce un árbol. ¿Qué quiere decir esto? Los que se parezcan a Jesús, los que estén llenos de su amor, los que estén llenos de su espíritu, esos son cristianos. Usted puede ponerse corbata, cargar su Biblia debajo de su brazo, usted puede ir a todos los cultos, incluso, hermano, usted puede orar, usted puede acceder a herramientas para enriquecer y potenciar su espiritualidad, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no se parece a Cristo, usted no es cristiano. Eso, punto final. O es o no es. Claro, el amor del Señor, su misericordia, cuando la contemplamos, cuando la estudiamos, cuando la comprendemos mejor, nos ayuda a entender que Dios va a hacer todo lo posible para que la persona se salve. Y siempre he creído que el que no se salva es muy testarudo, muy necio. Y Dios tiene misericordia aún de los moribundos. Mientras haya latidos de corazón, Dios va a dar la oportunidad de arrepentirse, se lo aseguro. Pero solamente los que seamos como Él somos catalogados como cristianos, amén. Y hoy la gente se pone hoy la gente se pone los atavíos de la religión. Va a ver usted las parroquias llenas, las catedrales llenas. Y de pronto hasta, porque lo que se suele predicar o lo que se suele exponer en las parroquias y las catedrales católicas es el sermón de las 7 palabras, extraído de los últimos momentos de la crucifixión del Señor. Y puede ser hasta reflexivo, la verdad, porque todo lo que concierne a la cruz, al sacrificio del Señor, invita a la reflexión. Pero en algún momento, cuando explicamos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, el hombre es dado a en ciertos momentos reflexionar, pero su naturaleza, su amor por el pecado, vuelve a salir a flote. Como por ejemplo cuando vino la pandemia, todo el mundo se volvió sensible y muchísimas personas, millones de personas, pusieron su oído para escuchar la palabra de Dios ante ese evento tan extraño,
del cual no teníamos nosotros ninguna experiencia, y fue muy doloroso y fue muy difícil para muchas personas. Entonces esos momentos invitaban a reflexionar, ¿no? Y la Biblia se convirtió en una herramienta para, para meditar en ese momento, pero cuando se salió de todo esto, el hombre volvió a su cauce: pecado, maldad, carnalidad, pasiones bajas, amor por el mundo, y todo eso quedó atrás, ¿no? Lo que nos ayuda a comprender también que realmente convertirnos a Cristo es un milagro, hermano, que solamente Dios puede hacer. Sí, amén. Que solamente Dios puede hacer. Amén. Pero bueno, vamos a lo que estábamos. Nosotros hoy estamos aquí reunidos porque es viernes como cualquier otro viernes. Quería llegar a ese punto. Y estábamos tocando el tema, hermano. El tema general en el que estamos nosotros es la del ministerio, el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Que es el ministerio de Cristo, reconciliar a los hombres con el Padre. Amén. Amén. A través de Jesús. Dios ha dispensado todas las cosas, la sangre del Cordero, el Espíritu Santo y una serie de herramientas, innumerables herramientas dentro del cuerpo de Cristo para que las personas alcancen la meta. Amén. ¿Cuál es la meta? Entrar al cielo, hermano. Sí, amén. Esa es la meta, amén. Y dentro de ese tema estábamos hablando, teniendo como base el libro de Efesios. Amén. Empezamos hablando acerca de la salvación por la gracia. Explicamos lo que es la gracia, explicamos lo que es la reconciliación por medio de la cruz, y en ese sentido, en esa línea, a través de ese vector, llegamos al punto, un punto maravilloso. Y lo hablábamos hace 8 días acerca de la revelación que Pablo tuvo, la gran revelación que Pablo tuvo. Amén. ¿Cuál fue? A ver, ustedes acá que están concentrados. ¿Cuál fue la gran revelación que Pablo tuvo? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? La gran revelación, que yo lo mencioné allí en el capítulo 3 de... El capítulo 3 de Efesios, la gran revelación. ¿Cuál fue? Que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Perfecto, los gentiles han sido también destinados para la adoración a Dios, pero más exactamente lo que recibió Pablo fue una revelación de que el gentil también Dios lo destinó para salvarse, y el concepto más importante allí es que Dios también destinó a los gentiles para ser coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Fue la gran revelación. Pablo recibe esa revelación. ¿Cuándo? Cuando se encuentra con Jesús. Camino a Damasco. Se encuentra, es confrontado, y en medio de esa confrontación, Dios le dice: los gentiles también van a recibir la salvación, y también he determinado que los gentiles van a ser también coherederos de mi Hijo Jesucristo. Una revelación que tuvo Pablo como el apóstol de los gentiles, pero también una revelación que tuvo Pedro, que aunque él era un apóstol especialmente llamado para ministrar la palabra y la salvación a los judíos, también tuvo su episodio más adelante, más atrás allí en el libro de Hechos de los Apóstoles lo explica, cuando lo envía a la casa de un hombre llamado, ¿cómo? ¿Cómo llamaba el gentil a donde fue Pedro? Cornelio. No le olvide, Cornelio. Vaya a la casa de Cornelio y dígale que ellos también van a recibir el Espíritu Santo.
Pedro fue confrontado. ¿Por qué? Porque para Pedro eso no era claro. Por eso necesitaron Pedro y Pablo la revelación. A Pablo sencillamente Dios se lo dijo. A Pedro Dios les mostró una visión. ¿Se acuerdan? ¿La visión de qué? Un lienzo. Se extiende un lienzo. ¿Ese lienzo que tenía? ¿Qué me dicen? ¿Animales qué? Y Dios le dice a Pedro acerca de los animales, ¿qué le dice? Come, Pedro, come. Y Pedro, que siempre había guardado la ley, que siempre se ha guardado puro en esa parte, le dice, Señor, ¿cómo voy a comer? Cosa inmunda, Señor, nunca lo he hecho. Entonces el Señor le dice a Pedro, no llaméis inmundo a lo que yo he santificado. Cuando el lienzo se recoge, la visión termina. ¿Se refería a los animales? No, se puede extraer de ahí que lo que después Pablo refuerza, ¿no? Que ya no hay ley acerca de los alimentos. Usted tiene que santificar todo lo que usted coma. Pero el Concilio de Jerusalén sí dice que hay una sola cosa que no se puede comer. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La sangre. Eso es inamovible. Usted puede comer de todo, orando, bendiciéndolo en el nombre de Jesús. Pero la sangre no la puede tocar ni comer. Bueno, no la puede comer. Tampoco la toque, más bien. Porque la palabra de Dios dice que en la sangre está el espíritu del animal. Eso no se puede mezclar con mi espíritu. Es una abominación para Dios. Pero volviendo al punto, Pedro recibe esta revelación. Él se dirige a la casa de Cornelio y Pedro es testigo de que los gentiles también han sido llamados para recibir el Santo Espíritu, la salvación y ser coherederos con Cristo. Aleluya, hermano, porque entre los gentiles estamos usted y yo. Amén. Gloria a Dios, amén por eso. Bendito sea Dios porque tenemos la oportunidad de recibir la salvación por causa de la fe. No hemos sido olvidados, ni hemos sido aislados, ni Dios nos dejó en un rincón de la tierra, perdidos y destinados simplemente a la destrucción y a la condenación. Dios decidió que todo el gentil que crea de cualquier rincón, de cualquier hemisferio, de cualquier coordenada, que crea en Cristo, sea salvo. Por eso hoy hay una iglesia robusta en todos los linderos de la tierra. Usted va a Islandia y hay cristianos, allá hay cristianos. Usted va a Indonesia y hay cristianos, allá hay cristianos. Usted va a Japón y hay cristianos, allá hay cristianos. A Corea del Norte, al África subsahariana, Ruanda, Uganda, Kenia, Botswana, Namibia, Sudáfrica, todos esos países, Lesoto, todos esos países tienen cristianos. África del Norte, países árabes, ya lo he explicado, allá el Señor también está levantando un remanente. Europa, allá hay cristianos, sí. Asia, allá sí. Norteamérica, Latinoamérica, Suramérica, en todas partes. Se cumple la palabra. Casa de oración para todos los pueblos. Y Pablo es enviado, es la revelación que Pablo recibe. Ya Pablo entiende que no está hecho para mandar a encarcelar cristianos, sino que está hecho para convertir gente al cristianismo. Amén. Un cambio de 180 grados, total. Y la persona que le quiere servir al Señor debe tener ese cambio total. Amén. No un cambio de 90 grados, ni un cambio de 160, una vuelta de 180 grados. Amén. Amén. Y en ese sentido, dice en el versículo 7 del capítulo 3, el apóstol Pablo dice, de Efesios, finaliza el versículo 6, dice, por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Amén. Por el don de la gracia. Yo quiero explicar algo, mi hermano amado. Yo quiero explicar algo, porque hay conceptos que hay que llevarlos. La palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, Él va a juzgar con vara de hierro.
¿Y qué he explicado yo acerca de la vara de hierro? ¿Es una vara de hierro para coger a juguete a los demás? No, es la barra niveladora que se utiliza en construcción. Amén. ¿Han visto una barra? Ya en ese tiempo era simplemente una barra. Hoy es una barra que tiene una capsulita en la mitad y hay una burbujita, ¿cierto? Cuando algo está nivelado, ¿dónde está la burbuja? En el centro, amén. Estos aparatos donde se coloca el teléfono tiene eso, para colocar la cámara nivelada. Eso es la vara de hierro. Perfecto. Eso es lo que en su tiempo es la barra de hierro. Amén. Entonces, tenemos que nivelar la doctrina en Cristo. Entonces, yo he explicado que el libre albedrío dentro del concepto de justicia es necesario, lo cual Dios le va a dar la oportunidad a que la gente decida si quiere seguirlo o no. Unos lo seguirán, otros no. Los que lo sigan recibirán salvación, los que no, condenación. Perfecto. Y en ese orden de ideas también hay que aclarar que dentro de lo que Pablo llama el don de la gracia, vemos una más matizada soberanía de Dios respecto a la escogencia de Dios. Ve uno más en eso, que Dios dice, quiero a este y quiero a este. Amén. Entonces, dentro de ese don de la gracia, Dios dijo, quiero a este, apártenme a este. ¿Llamado cómo? Saulo Pablo de Tarso. Ese era el nombre de Saulo Pablo de Tarso. No es que se llamaba Saulo, después le cambiaron, no, se llamaba Saulo Pablo de Tarso. De Tarso porque ese era su lugar de origen. Quiero a ese para el ministerio que tengo preparado como punta de lanza para la salvación de los gentiles. Y ese hombre que escogí por el don de mi gracia va a saber cuánto va a tener que sufrir por mi nombre. Así como los otros 12 apóstoles primeros también tuvieron que aprender a sufrir por el nombre de Jesús. Todos los 12, hasta Juan, aunque no murió de joven ni fue torturado para morir. Él tuvo una vida apostólica fuerte, atribulante, pero gozosa. Lo aclaré hace 8 días, ¿no? Dios llama al apóstol a que en el apóstol se replique el sufrimiento y padecimiento de Cristo, pero al apóstol se le da una capacidad sobrenatural para gozarse en esa tribulación apostólica. Escoge por el don de la gracia Dios a Pablo, aquí lo dice, del cual fui hecho yo ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, o sea, según su soberanía. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Paremos ahí, imagínense esto. ¿Cuántos tesoros espirituales, doctrinales, Dios le reservó a los israelitas y a los judíos? Enormes, hermano. Hay herramientas supremamente profundas, poderosas, dentro de todos los marcos de la compilación bíblica de los judíos, dentro de la ley, dentro de los profetas. Todo lo que es poético es profundamente profético, y todo eso está repleto de tesoros acerca de quién es Dios y de cómo es Dios y de cómo es su carácter y cuáles son sus características. Ahí están tesoros tremendos. Pero Dios también decidió, hermano, que a los gentiles fueron llamados para que tesoros maravillosos, que es lo que llama el apóstol Pablo
las inescrutables riquezas de Cristo también lo reciban los gentiles, con un añadido que puede entonces por eso superar los tesoros que recibieron los del antiguo pacto, y es que son revelaciones que vienen posteriores a la manifestación de Cristo, o sea, son profundidades de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, del conocimiento de Dios, más profundos por causa de que ya fue desnudado el plan de salvación, ya fue ejecutado, un plan que consistió en que Dios se hizo hombre, en que murió en un lugar llamado la cruz, en que murió y resucitó entre los muertos. Mucho más profundo. Estamos hablando de tesoros que a los gentiles nos han sido dados, tesoros extraordinarios en Cristo Jesús. Versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miren esto, hermano. Póngale cuidado a esto. ¿Cuán importantes son estos tesoros? Que la palabra me dice que aunque los ángeles, que son seres que se mueven, se dinamizan alrededor del trono de Dios y del reino de Dios, aún ellos, que son seres impresionantes y que habitan con Dios, hay cosas que ellos todavía no entienden o no dimensionan. Siempre dentro de las predicaciones del Evangelio, de la exposición del Evangelio, decimos que Dios es inescrutable. Algunos lo dicen insinuando que los misterios de Dios nunca serán revelados, que Dios es Dios y ya. Y bueno, Dios es Dios y es soberano. Y realmente lo que más nos importa a nosotros es que no nos perdamos. Pero está diciendo la palabra que Dios está dispuesto a revelar misterios, riquezas y profundidades de su naturaleza y de su esencia tan impresionantes que seremos nosotros el medio por el cual los ángeles los conocerán. Oiga esto, hermano. Dios expone a los gentiles desde hace 2000 años las profundidades de su multiforme sabiduría, dice la palabra. El evangelio no es algo que se queda plano o se queda en lo básico. Dios lo destinó para que conforme el paso del tiempo venga, la iglesia, porque esto es para la iglesia, conozca secretos poderosísimos, secretos profundísimos, especialísimos y riquezas muy profundas, inescrutables, tan poderosas que ni siquiera los ángeles las saben, y será a través de nosotros que las conocerán, porque ahí está diciendo, para que las demos a conocer por medio de nosotros a los principados, dice. Nosotros nos vamos a convertir en evangelizadores no solo de los hombres, sino de la misma creación de Dios. Los mismos ángeles escucharán maravillas a través de nuestra exposición del evangelio, que debe ser el reflejo de nuestra profundísima intimidad con Dios. Estos tesoros, hermano, profundos, inescrutables, estos tesoros maravillosos, magníficos, se darán a conocer solamente a aquellos que paguen el precio para meterse con Dios, para encerrarse con Dios y para sumergirse en su presencia, pero de verdad. Y quiero contar un testimonio porque
Me parece maravilloso contarlo. Hay un hombre llamado Benny Hinn. Benny Hinn es un hombre muy criticado en el mundo evangélico. Encuentran razones de todo tipo para criticarlo. Y es un hombre, es de aquellos ministerios, es de aquellos ministerios que se le busca la manchita en la pared blanca, permanentemente. Es de esos ministerios a los que se les trata de colarle los mosquitos. Y le digo una cosa, no es ni tanto el impío, porque para el impío todo el cristianismo es basura. Pero es la misma iglesia o gente de la misma iglesia que se ha empeñado a señalar este tipo de varones. Y quiero decirle algo porque hubo algo que me impresionó en el testimonio de Benny Hinn. Él cuenta en algunas predicaciones, pero también parece que está en un libro llamado Bienvenido Espíritu Santo, o Buenos Días Espíritu Santo se llama. Él cuenta que a los 17 años conoció el Evangelio. A los 17 años conoció el Evangelio. A través de una administración de una mujer llamada Catherine Kuhlman, una mujer de Dios también tremenda, que ya está en la presencia de Dios ella, hace muchos años. Y él dice que a los 17 años conoció el Evangelio y que fue tan impresionante el encuentro con el Señor, que su primer paso con Dios fue durar 3 años metido en un cuarto buscando a Dios. ¿Usted sabe lo que son 3 años? Todos los días, no hacer otra cosa diferente a meterse a la presencia de Dios. ¿Ustedes saben el vestigio que eso deja en un hombre, en una mujer? Por eso Dios lo usa, hermano, porque esa se convirtió en su vida. Entonces Dios, eso no es que yo cogí un diccionario y yo me puse a leer los escritos de Calvino o de Pink o los escritos de Spurgeon. No, los escritos de Spurgeon y todos estos hombres, y son cosas que son los manuscritos de todo lo que ellos estudiaron de la palabra, hermano. Si el ejercicio de la mente, cuya máxima expresión es la filosofía, el raciocinio y la filosofía, nos invitan a tener libertad de pensamiento y el ejercitarnos en nuestros propios conceptos, lo cual me parece maravilloso porque es bueno que nosotros nos ejercitemos en nuestros propios análisis, en nuestras propias premisas y en nuestras propias conclusiones. Yo apoyo eso. ¿Cuánto más, hermano? En cuanto al conocimiento de Dios, lo más recomendable, hermano, es que usted mismo vaya con una libreta en blanco, hermano, y se meta en la presencia de Dios y que Dios mismo le revele a través de la palabra. Usted tiene que entrar a ese lugar secreto con la Biblia y a meterse profundo con Dios en su espíritu. Deben haber 2 cosas que tendrán abundancia en su vida: la presencia del Espíritu Santo y la abundancia de la palabra. En ese cóctel extraordinario, maravilloso, usted va a conocer las insondables, las inescrutables riquezas de Dios. Usted va a conocer la profundidad de su multiforme sabiduría, los misterios que ni siquiera los ángeles del cielo conocen y que será a través de nosotros o de los que entremos en esa dimensión. Será a través de eso que esos seres creados por Dios lo conocerán. Miren esto tan impresionante. O sea, eso no es ni de rabinos, ni de teólogos. Eso es de gente que se mete en la presencia de Dios y decide vivir para eso. No para pistoletear predicaciones, no para leerme los tratados eucarísticos y teológicos de fulanito de tal, los módulos 1, 2, 3 del predicador, no sé qué. No, mi hermano. Dios requiere que usted se meta
a conocer las profundidades del reino, que usted vea cara a cara a Dios. Amén. De esa gente es la que está hablando el apóstol Pablo. A eso fue llamado a él. Y fue llamado a enseñarle ese secreto a los gentiles. Que dice además en el versículo 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Tremendo, ¿no? Y aquí podemos destacar, hermano, básicamente qué consistió esa punta de lanza de Pablo, para que los gentiles recibieran de una manera más diáfana y nítida este propósito de Dios. Y ahí lo está diciendo. Ya, ahí está. Listo. Bueno, de pronto no a todo el mundo le agradó escuchar lo que yo dije hace 8 días, que el apóstol está hecho para sufrir. Hoy lo ratifico y la palabra me lo apoya, la palabra me lo sustenta. Amén. Dice acá, versículo 13, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de de mis tribulaciones. ¿Está escuchando? Por vosotros. De la revelación de los misterios apostólicos y del conocimiento de Dios vengan o se expandan a los gentiles. Yo tengo que pasar por tribulación. Ya. Pero no. Pero está grabando. Ya. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿a qué se ha abocado Pablo para que esto ocurra? Ahí está en el versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, miren esto, está clamando, está gimiendo, una vida de oración, de clamor. Esa es su primera cuota de sacrificio. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Está grabando? Bueno. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Ese conocimiento, hermano, profundo, esos misterios insondables, ¿cómo van a venir al gentil o al destinatario del evangelio? Tiene que haber un cuerpo de personas que paguen un precio para que eso ocurra. Tiene que haber un grupo de personas que se metan con Dios a orar y a gemir para que ese poder venga a todo aquel que lo necesita. Hay que pagar un precio, hermano, para que Cristo habite en los corazones de los hombres. Tenemos un déficit en la iglesia de Cristo. Se llama la oración. Se predica. Ahora incluso la gente hace podcast y le dedica mucho tiempo, hermano, lo cual no es malo en sí mismo, porque es algo que la palabra nos demanda, predicar en todo tiempo, amén. Incluso es válida la predicación que se hace aún por contender. Aún el que predica por contender, por lo menos predica, dice el apóstol Pablo. Pero, si se quiere que el evangelio se forme, a través del evangelio se forme Cristo en el objetivo de la predicación, hay que doblar rodilla. Hay que
humillar el corazón, hermano. Hay que afligir el alma, hermano. Pagar un precio para que eso pase. Para que la iglesia de Cristo comprenda, dice acá la palabra, versículo 18, con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Por qué la iglesia está comiendo viandas tan faltas de nutrición? ¿Por qué el conocimiento de Cristo no se ahonda en el creyente? ¿Por qué los cristianos se quedan en un conocimiento liviano, superficial? Porque no se está orando. Porque los ministros no están orando. Porque los pastores no están orando. Porque los apóstoles no están orando. Si no está esto, hermano, esta dimensión del conocimiento no va a desarrollarse dentro del pueblo de Dios. Y dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. El objetivo es llegar a la plenitud de Dios, amén. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Mire cómo finaliza este capítulo. Aquí está el secreto espiritual. Oración, clamor, gemir. Una vida de sacrificio. Una vida atribulada en la presencia de Dios. Un precio. Es necesario esto. Y hecho esto, podemos hablar entonces de la unidad del Espíritu. Capítulo 4. Arrancamos con eso. Y vamos a tocar ese tema así rápidamente, pero lo vamos a ahondar dentro de 8 días. Todo lo que tiene que pasar para que lleguemos a la unidad del Espíritu. No es simplemente una camaradería. No es simplemente un mismo pensamiento. No es simplemente estar en un mismo lugar. La unidad del Espíritu es que un cuerpo, una corporación, debe estar en esta dimensión del capítulo 3. Así se entra al capítulo 4. Una unidad en oración. Si no está esto, si no hay un cuerpo que está orando desde lo individual. La otra vez hablábamos con mi esposa que sí, muy lindo, que hay iglesias que tienen cultos de oración. Y hay una iglesia donde la gente llega desde las 3:30 para arrancar un culto de oración a las 6 de la mañana. Eso está maravilloso, hermano. Pero si esas cientos de personas que van a ese culto no están orando en sus casas, si no están pagando un precio en su casa, no se está haciendo nada, hermano. La unidad en el precio, en el sacrificio. La palabra dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio. La aflicción del cuerpo, la aflicción del alma, la oración, el ayuno, debe arrancar desde lo individual. Alguna vez, hermano, el pastor Antonio en una predicación hablaba acerca de la diferencia entre un águila y un buitre. El águila paga un precio. El águila se sustenta a sí misma a través de sus características, de su anatomía, de su visión, de su capacidad de depredadora, de cazadora. El buitre tiene características similares de volar alto, una envergadura de alas, pero el buitre es carroñero, no paga un precio. ¿A mí de qué me sirve llegar a un culto si lo que voy a hacer es agarrarme del precio que pagó otro, el pastor o la gente que lo ha hecho? No, hermano. Como corporación tenemos que llegar unidos en una dimensión y en un mismo nivel, en un mismo compromiso. Claro, el apóstol tendrá un mayor énfasis, un mayor precio que pagar. Por eso el apóstol Pablo dice,
yo soy el de las tribulaciones, yo soy el de las pruebas más fuertes, no se aflijan, dice ahí, no se aflijan, no desmayen por mis tribulaciones, pero en cuanto a la oración, el clamor, el gemir, es algo en lo que todos tenemos que estar. Por eso el pastor Mauricio está enfatizando en que tenemos que unirnos en oración. Eso no es un plan mío, hermano. Y la base de eso es que usted lo esté haciendo en su casa para cuando nos reunamos con el ya cuerpo intercesor que ya ha sido seleccionado, estemos nosotros ya, hermano, a tono, hermano. Esa hora y media, casi 2 horas cada 15 días, estemos nosotros, hermano, con esa antorcha, con ese fuego encendido, hermano. Y mi deseo, le voy diciendo a los intercesores, que ojalá lo pudiéramos hacer en un futuro cada 8 días, hermano. Pero eso sería inútil si cada uno de nosotros no estamos en esa unidad de criterio, orando en nuestro cuarto secreto, doblando rodilla, como dice el apóstol Pablo, para que el maravilloso, profundo, inescrutable, los misterios profundísimos de Dios vengan a nosotros y la envergadura de Dios les sea revelada a todo creyente. El conocimiento de Dios a todo creyente sea grande. Eso no va a llegar. No van a llegar a avivamientos si no hay oración. Eso no es con el simple deseo. Eso no es con es que Dios lo prometió. Dios lo prometió, pero hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir. La oración es algo fundamental. El precio apostólico es algo fundamental. Y allí llegamos, ahí sí, a la unidad del Espíritu. Ahí sí podemos, ahí estamos en este punto de la carrera. Capítulo 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y voy a dejar así como medio enunciado. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esa? La que ya catalogó, la que ya explicó, la que ya expuso Pablo en el capítulo anterior. En esa dimensión de vocación debemos estar. Entonces no es ni emoción, no es, hay que estar en un estado real, allí en ese punto, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a parar ahí. Vamos a dar esas boquitas para dentro de 8 días, hermano. ¿De qué nos va a querer hablar el apóstol Pablo? ¿En qué punto debemos estar, hermano? ¿Y de qué nos va a hablar el apóstol Pablo? A partir de ese punto. Amén. Vuelvo y termino con esto, acerca de Benihim. Y esa se convirtió en su vida. Por eso cuando el hombre sube a un altar, Dios lo usa, hermano. O hombres como Gigi Ávila, el precio era enorme, hermano. Esa era su vida. La vida de mucha oración, mucho ayuno. Mucho metido en el cuarto secreto con Dios. No era poco el tiempo. Catherine Kuhlman oraba 8 horas al día. Imagínense esto. Algunos dirán, uy, pastor, pero ¿cómo hago para orar 8 horas al día? Tengo que predicar mucho. Predique menos, pero predique con eficacia. Y ore, ¿verdad? Métase con Dios. Pague un precio. Y la unidad del Espíritu convoque a aquellos que están en esa dimensión. A esos serán los que Dios usará, hermano. Me pregunto yo, no, porque los apóstoles vieron hacerle al Señor Jesús muchas cosas impresionantes, pero hubo una sola cosa que ellos le pidieron al Señor que Él les enseñara. ¿Cuál fue? Enséñanos a orar. Lo vieron caminando sobre las aguas, lo vieron convirtiendo el agua en vino, lo vieron sanando cuanto leproso se le atravesó al Señor, liberando endemoniados, sanando a ciegos de nacimiento,
paralíticos, mujeres con flujo de sangre, multiplicó los panes y los peces, todo enfermo que pasaba por su mano era sanado. Milagros por doquier, hermano. Cualquier cosa de esas pudieron haber dicho ellos, enséñanos al Señor. Pero hubo una sola que ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué ellos decían eso? Porque sabían que en esa intimidad estaba el secreto de lo que venía, de lo que iba a ocurrir. ¿Cristo lo hizo? Claro. ¿Y se convirtió en nombre de oración? Absolutamente. Absolutamente. La prueba está en que cuando comenzaron los días de para el Pentecostés, ellos ya estaban con la madera para orar, porque eso fue lo que tuvieron que hacer. Orar, orar y orar y orar. Esa tiene que ser nuestra vida. Orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. Vamos a orar, hermano, a propósito de eso, y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo precioso, Señor. Padre, lástima la interferencia por el flujo de energía. Pero bueno, Padre, nosotros te alabamos en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros. Y con el Espíritu viene la revelación tan anhelada, Señor. Solamente otorgada a aquellos que se meten contigo, Señor. Aquellos que te buscan, Señor. Aquellos que afligen su alma, que ayudan. Que se meten en el cuarto secreto a hablar contigo, Señor. A escudriñar el reino y la profundidad del reino, Señor. Pero oramos, Señor, para que el conocimiento, para que la altura, la anchura, la profundidad, Señor, tuya, el conocimiento amplio de ti, se ha expandido, Señor, para que el conocimiento de tu plenitud la conozcan tus hijos, Señor, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Porque serán estos tesoros, Señor, estos tesoros los que van a asegurar, amado Dios, nuestra salvación, Señor, y nuestra entrada a los lugares celestiales. Señor, me causa curiosidad, Padre, porque no fue persecución. En los tiempos de emigración, que la vida de la humanidad ha estado llena de esas cosas. Los que han tenido la inteligencia de guardar tesoros, Señor, han podido salir más fácilmente de momentos de dificultad. Se les abren las fronteras, Señor, y hagan gracia delante de los hombres aquellos que tienen tesoros guardados y protegidos. Oramos, Señor, para que tesoros espirituales muy poderosos sean nuestro anclaje, sean nuestra garantía para llegar a terminar la carrera. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Nosotros te damos gracias por esto, Señor. Y pido que tu pueblo conozca estas cosas y las ame, las anhele y las guarde y que fructifiquen ellas en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Otros atamos satanismo, brujería, espíritus persecutores, tormentosos, de destrucción, desolación, ladrones, espíritus violentos, espíritus homicidas, perversos, inmundos, espíritus calumniadores, opresores, acechantes, emboscadores, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos al abismo en esta noche. Declarando también, Señor, tu llenura en nosotros, declarando también que tú eres el que nos sana todas nuestras enfermedades, declarando también, Jesús amado, Padre amado, que tú eres, Señor, el que nos provee todas las cosas, el que rebosa los lagares, el que rebosa los graneros, el que nos hace rebosar en gracia. Que siempre esté allí la gracia, el favor y el beneplácito tuyo. En el nombre de Jesús. Que tu pueblo sea bendecido y que toda distribución, repartición de tu poder, de tu palabra, Señor, nos mantenga rebosantes en todo momento.
podamos terminar la carrera, Señor, un día y deleitarnos en tu presencia para siempre, Señor. En nombre de Jesús. Damos gracias. Trae avivamiento a nuestra vida, a nuestras naciones. Amén. Levanta tu mano poderosa, tu diestra de justicia para romper los dientes de los destructores, Señor. Y trae bendición a nuestras comunidades y a nuestros países en el nombre de Jesús. Y que completes a través de ese avivamiento el número de los escogidos. Para tu gloria, para tu honra, oramos en el nombre de Jesús. Atamos la retaliación y venganza, furia de las tinieblas, y la echamos a la isla en el nombre de Jesucristo en esta hora. Para tu gloria y honra hemos orado, Señor. Señor, danos un descanso precioso en esta noche y guárdanos de todo mal. Todo caballero de la noche, Morfeo, lo atamos y lo echamos a la isla en el nombre de Jesús. Señor, y oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanches nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañen. Amén, amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Muchas gracias por todo.